Para todos los odiadores y genocidas que deciden todo mal para su pueblo. Odiadores, genocidas, terroristas y villanos viven lucrando en Miami con el dolor de los cubanos. Disfrutan entre tragos y cuestionable abundancia la tragedia de los buenos que mezquine su ganancia. Al imperio abusador sirven todos hincados, la mentira al por mayor, tristes pencos fracasados. Más temprano que tarde llegará el karma a sus vidas, pagarán por su traición y ambiciones desmedidas, llenas de la podredumbre que en la desgracia se regodean. Miren hacia el cielo, ratas, ya las piñosas revolotean. Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano, tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano. Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano, tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano. Odiadores, genocidas, terroristas y villanos viven lucrando en Miami con el dolor de los cubanos. Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano, tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano. Disfrutan entre tragos y cuestionable abundancia la tragedia de los buenos que mezquine su ganancia. Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano, tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano. Al imperio abusador sirven todos hincados, la mentira al por mayor, tristes pencos fracasados. Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano, tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano. Llenas de la podredumbre que en la desgracia se regodean. Miren hacia el cielo, ratas, ya las piñosas revolotean. Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano, tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano. Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano, tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano. Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano, tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano. Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano, tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano. Detestable pecador. Hola mi gente. Hola mi gente. Hoy es miércoles. Es el día atravesado de la semana. Y como cada miércoles, aquí estamos para atravesarnos
en el camino de quienes odian y muchísimo al pueblo cubano. Y oiga, que indudablemente hoy junto a nosotros se ha atravesado en el camino de los perversos prácticamente el mundo entero. Sí, mi gente, sí. Por 32ª ocasión, la inmensa mayoría de los países del planeta se ponen al lado de Cuba para solidarizarse con nuestro pueblo, víctima de una política genocida, pero también para condenarla pública y abiertamente. Sí, tal y todos conocemos, por abrumadora mayoría quedó aprobada hoy la resolución que condena el bloqueo asesino norteamericano contra Cuba. Los resultados de la votación son los siguientes. Votos a favor 187, votos en contra 2, abstenciones 1. El proyecto de resolución A/79/L6 queda aprobado. Oiga, 187 países votaron junto a Cuba. Uno se abstuvo y 2 estuvieron en contra. Pero, ¿quiénes fueron los que estuvieron en contra? Por supuesto, mi gente, los mayores asesinos que ha conocido la humanidad, Israel y Estados Unidos, quienes a diario continúan masacrando niñitos palestinos en la Franja de Gaza. O sea, que para nadie es raro que efectivamente sean solo ellos dos quienes acompañen esa política genocida contra el pueblo cubano. Sí, mi gente, tal y lo estamos viendo. Es el mundo entero condenando la política genocida del imperio y a la vez, por supuesto, echando por tierra las campañas de falacias que ese mismo imperio monta en torno a esa violación flagrante de las más elementales normas del respeto a los derechos humanos de las personas, lo que también por ende es una clara violación del derecho internacional. Oiga, hay que adicionar también que todo esto está contenido en una ley norteamericana, sí, la ley Helms-Burton. Y estoy hablando de ambos, sí, de toda la política de asfixia económica regida por ese bloqueo y de las campañas con mentiras que lo acompañan. Porque si no hay gasolina ni petróleo en Cuba, no es porque los suministradores no entreguen el producto o porque el embargo, el bloqueo impida que los barcos lleguen a la isla, porque no hay ningún embargo ni bloqueo alrededor de Cuba. La culpa es absoluta y exclusivamente de ellos, porque yo sé que van a venir con el cuento del embargo. El embargo no tiene nada que ver. Ahí lo tienen, mi gente, pero por supuesto, el mundo entero les ha dicho hoy, todo eso es mentira. Ahora, mi gente, sé que muchos se preguntarán, pero Guerrero, ¿por qué son tan burdos e irresponsables los gobernantes norteamericanos? Pues les explico, mi gente. Estados Unidos no respeta nada en este mundo, incluida la Organización de Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad. Y les adelanto que eso no va a cambiar, porque ellos pretenden funcionar solo por sus reglas. Claro, lo acontecido hoy es un importantísimo acto simbólico que demuestra el apoyo a Cuba, pero Estados Unidos no va a hacer nada. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos no van a cambiar la mentalidad de 3 burócratas conservadores de Washington que no saben nada de la historia de Cuba. Pero eso se los voy a demostrar, mi gente. Oiga, tomando como base mi reciente visita a la Casa Blanca. Sí, fui y le pregunté a Teodora. ¿Y quién es Teodora, Guerrero? ¿Una cocinera de la Casa Blanca? Yo le decía, pero Teodora, caramba, Estados Unidos está completamente aislado por el tema del bloqueo. Todos dicen es una reliquia de la Guerra Fría y sin embargo se aferran
a ese bloqueo. Entonces Teodora me dijo, mira Guerrero, tómate este tecito y te voy a explicar por qué están tan aferrados al bloqueo y por qué permanecen impávidos viendo cómo se desangra un billonario presupuesto anticubano que al final se vuelve sal y agua. Asegurarnos de que los 20 millones que nosotros estamos dando a actores democráticos es algo que estamos dirigiendo específicamente a aquellos actores democráticos que están difundiendo información, que están comunicando, que se están organizando. Y me continuó explicando Teodora. Uno de los problemas principales, Guerrero, y ya te lo he dicho otras veces, es que el tema de Cuba se ha convertido en un asunto personal. Sí, es un castigo colectivo a la resistencia de tu pueblo, algo que es intolerable para los gobernantes en Estados Unidos. Y tal y estamos viendo, mi gente, todo y a pesar de los recursos y esfuerzos que destinan para sus acciones y campañas contra Cuba. Sí, se trata de un asunto personal de muchos decisores de política en aquel país. Ya no es siquiera ideológico, es personal. Cuba es diferente. ¿Por qué es diferente? Quiero entenderlo. El embargo Helms-Burton es una ley, así que para cambiarla tiene que conseguir los votos al Congreso. Y eso nunca se ha hecho. Los miembros del Congreso que están a favor de la línea dura, a favor del embargo, dicen votaré a favor de lo que tú quieras, pero no toques a Cuba. Votaré por tus proyectos de ley si tú votas por el mío. Nunca ha habido un embargo de tantos años en ningún lugar. Cuba es un caso único. Creo que en este momento es solo venganza. Pero continuó Teodora explicándole al guerrero. Y me dijo así, mira guerrero, además existen otros problemas. Mira, ahora mismo, en el Departamento de Estado, en el gobierno y en las agencias de inteligencia de Estados Unidos, hay un serio problema en la formación de funcionarios y expertos en temas latinoamericanos y, por supuesto, en el tema Cuba. No hay expertos serios, guerrero, con respecto al tema Cuba. La mayoría de los funcionarios que tienen que ver con él, además de no ser expertos, son burócratas conservadores, cautelosos, cuidapuestos y resistentes a los cambios. Temen cualquier iniciativa que le pueda tronchar sus promociones. Y yo le dije, caramba, Teodora, sí, yo coincido plenamente con eso. En mis programas he puesto numerosas pruebas al respecto. Pero también le comentaba a Teodora lo siguiente. Mira, Teodora, si es más que notable la incapacidad que demuestran esos funcionarios, que te quiero poner este ejemplo. Y ahora lo quiero compartir con ustedes, mi gente. A ver, hace poquiticos días, la vocera de la Casa Blanca le decía esto a la prensa. Por favor, Albert, estudio. Como hemos visto en los últimos años, la situación económica en Cuba, derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, ciertamente ha aumentado las dificultades de la población cubana. Por lo tanto, solo quiero dejar en claro que Estados Unidos no tiene la culpa de los apagones en la isla ni de la situación energética general en Cuba. Claritico, mi gente, ¿verdad? Sí, ella dice, en nombre de su gobierno, que eso que ellos llaman embargo no tiene la culpa de los problemas que hay en Cuba. Pero en otro momento, y que vamos a ver a continuación, visto también recientemente, ante la pregunta de otro periodista a un funcionario del Departamento de Estado de ese país, reaccionó así. Tomorrow, as you may know, is the annual vote in the UN General Assembly condemning the U.S. embargo on Cuba.
You were aware of that? I was not tracking this on my bingo card, so go right ahead. I'm just wondering how the U.S. is going to vote this year. I doubt we'll be voting to condemn ourselves. Well, you abstained one year, the last year of Obama's year, the last year of Obama's year, the last year of Obama's. Fíjese usted, apenas poquiticos días antes, en el primer momento, la vocera de la Casa Blanca aseguró que el bloqueo no tiene nada que ver con el sufrimiento del pueblo cubano. Se pudiese decir que horas después, un funcionario del Departamento de Estado se queda sin argumentos y suelta una carcajada ante la pregunta de otro periodista, precisamente en relación al bloqueo. Pues bien, veamos el tercer momento. Por favor, Alex, estudio. Cuba sigue estando sujeta a un embargo increíblemente abarcador. Ahí lo tiene, mi gente, sí. Ahora es otro funcionario del Departamento de Estado norteamericano reconociendo que Cuba sigue estando sujeta a un embargo increíblemente abarcador. Dígame si son serios. Comprenden, mi gente, las razones que lleva Teodora en todo lo que le explicó al guerrero. Han visto cuánta mediocridad existe en los funcionarios gubernamentales norteamericanos. No, y por si fuese poco, mi gente, la gran prensa norteamericana también los ha destrozado. Sí, vale la pena recordar lo que influyentes e importantísimos periódicos como The Hill han reconocido públicamente sobre la política norteamericana contra Cuba. Solo quiero recordarles esto. Sí, de cómo describieron que miembros del Congreso estaban furiosos al enterarse de que la administración Biden, a pesar de haberles asegurado lo contrario, no se había dignado siquiera a iniciar el proceso de revisión sobre la injusta inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Oiga, fue De Gil y no el Guerrero quien llamó esa inclusión insensible e injustificable. Recuerde usted que el propio De Gil, y les vuelvo a poner en pantalla, denunció que el bloqueo estadounidense contra Cuba ha estado vigente por más de 6 décadas y que en ese tiempo su efecto principal ha sido empobrecer al pueblo cubano, privar a la economía cubana de todo, obstaculizar el acceso de los civiles, ahí usted lo tiene, a bienes esenciales como alimentos, combustibles y medicinas, a tratar de provocar en nuestro país hambre y pobreza exacerbadas, a socavar sistemáticamente con esa política los derechos humanos fundamentales. Sí, mi gente, sí, es uno de los principales periódicos norteamericanos, ese del poder profundo, el que reconoce que el objetivo principal del bloqueo asesino es el pueblo cubano. Sí, como les decía, De Gil aplasta completamente a todos esos funcionarios mediocres que estuvimos viendo. Oiga, y hablando de funcionarios mediocres y actuaciones mediocres, hablando de aquellos que la gran prensa norteamericana ha destrozado, ustedes vieron el discursito dado hoy por el representante norteamericano en la Asamblea General de la ONU. Oiga, lo invito a ver apenas estos breves fragmentos para volver a comprobar todo lo que Teodora le dijo al guerrero. ¡Ponlo! Albert, estudio. Estados Unidos está junto con el pueblo cubano. Apoyamos su búsqueda de un futuro con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en su seno. Unos 1000 prisioneros políticos detenidos de forma ilegal siguen entre rejas en Cuba, más que en cualquier momento de la historia más reciente de Cuba. 700 de esas detenciones tienen que ver con las manifestaciones históricas de julio de 2021. Ahí lo tiene, mi gente. Dígame si se puede ser más mentiroso
Sí, tratando de garantizar nuestro futuro. Evidentemente, los grandes medios de prensa norteamericanos, porque les recuerdo que esto que dice De Hill no se limita solo a ellos, de una u otra forma ha sido repetido en los más importantes medios de aquel país. Pero dígame usted si eso coincide con lo que este funcionario estuvo diciendo hoy en la ONU. Oiga, pero ¿qué dijo él? Sí, que en Cuba hay unos 1000 prisioneros políticos, que 700 de ellos tienen que ver ¿con qué? Con las manifestaciones del 11 de julio. Y dijo también que eran muy pacíficas, que ellos solo expresaban sus ideas. A ver, funcionario de Quinta, te voy a poner estas imágenes para que vayas contando cuántos de estos que estás viendo ahí son esos que hoy están presos y me digas si son inocentes expositores de su pensamiento político. Por favor, Alex, estudio. Muchachos del Departamento de Estado, a mí me gustaría que ustedes me respondieran si esto que acabamos de ver hubiese ocurrido en Estados Unidos. Oigan, ¿cuántos muertos existirían? ¿Cuántos años le hubieran metido a cada uno por la cabeza? Sí, chico, los del Capitolio hicieron mucho, pero mucho menos, y las condenas son durísimas. Chico, no se puede ser tan hipócrita y tan mediocre. No se puede lucir tan mal ante el mundo entero. Pero usted quiere escuchar el colmo de la mediocridad y del cinismo. Vean esto. Ponlo. Albert, estudio. Las sanciones son un elemento de nuestros esfuerzos globales para impulsar la democracia y fomentar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Así pues, nos manifestamos en contra de esta resolución, dicho lo cual reconocemos los retos que vive el pueblo cubano. Por eso, las sanciones de Estados Unidos incluyen exenciones. No, mi gente, no. Apretó, pero apretó de verdad. Así que ellos aplican un bloqueo asesino, nada más y nada menos que para fomentar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero aunque le parezca increíble, en lo que más apretó y por supuesto fue replicado por nuestra delegación en la ONU, oiga, fue al hablar de las supuestas exenciones y dar cifras de dinero. Sí, mi gente, sí, es emplear la mentira, la manipulación y el cinismo para burlarse de una organización como las Naciones Unidas. Sí, mi gente, repito, tal y se denunció, han estado citando cifras, escuche usted bien, en las que incluyen los fondos multimillonarios de la USAID y la ANEC para tratar de caotizar nuestro país. Sí, aunque a usted le parezca increíble, es tanta la mediocridad, es tanta la mitomanía de esta gente que son capaces de hacer algo como lo que estamos viendo. Ustedes comprenden, mi gente, por qué Teodora me aseveró
que todos los funcionarios que tienen que ver con el tema Cuba son unos ignorantes cuidapuestos. Mire, Teodora también me estuvo comentando allí en la Casa Blanca que no se puede negar que posterior a la administración Trump este problema se agudizó. Sí, porque muchos de los expertos fueron despedidos y entró una horneada de jovencitos con muy poca preparación. A causa de ello, empeoró la situación durante la administración Biden. Sí, se incrementó la falta de profesionalidad en el Departamento de Estado. ¿Cuánta razón lleva Teodora, mi gente, Porque estamos viendo apenas algunas pruebas y son más que espeluznantes. Pero mi gente, paso a un punto muy pero muy importante de mi conversación con Teodora. Y es donde se cocinan las decisiones que todos estos mediocres que hemos visto se encargan de implementar. Pues en el Consejo de Seguridad Nacional de aquel país. Sí, es allí donde radican todos esos decisores que han tomado el tema Cuba como un asunto personal. Sí, esas fuerzas conservadoras que mantienen incluso la retórica de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y eso lo hacen para dos fines fundamentales. Uno, para sostener y aumentar las sanciones. Y dos, para neutralizar cualquier intento de cambio de política hacia Cuba. Por eso es, mi gente, que de vez en cuando vemos en la gran prensa americana, y por cierto, lo vamos a seguir viendo, que si Cuba tiene una base extraterrestre, que si tiene 77 submarinos nucleares, que si tiene una base en el planeta Marte con China y con Rusia. Sí, mi gente, sí, ese tipo de fantasías las vamos a seguir viendo en la prensa americana, porque necesitan mantener esa retórica de que Cuba es una amenaza. ¿Y por qué este grupo del Consejo de Seguridad Nacional mantiene la política de seguir castigando a Cuba hasta que colapse? Y ese es un pensamiento enquistado ahora mismo en ese consejo. No son racionales ni son pragmáticos. Y ello a pesar de la amplia cantidad de sectores y campos en que puede haber colaboración. Pero no, la política de ellos es de más sanciones hasta que Cuba colapse según sus propias palabras. Y esa es la orden del Consejo de Seguridad Nacional. Y no lo dice el guerrero, me lo dice Teodora, la cocinera de la Casa Blanca. Y claro está, mi gente, también en esa irresponsable política hacia Cuba juega un rol fundamental la comunidad de inteligencia norteamericana, quienes por capricho, castigo y asuntos personales se mantienen mal asesorando al gobierno de Biden. Oiga, para nada es casual que disparates como estos que vamos a ver a continuación salgan de las ideotas de ese Consejo de Seguridad Nacional. Por favor, Albert, estudio. Este es el sonido que, según el gobierno de Estados Unidos, se habría utilizado como arma para atacar al menos a 22 de sus diplomáticos en Cuba y que les habría producido daños severos del oído que los obligó a regresar a Estados Unidos. Conozco bien cada uno de los casos y el impacto que ha tenido sobre su familia. Eso es algo que empezó casi hace un año y ha ido incrementando a través del tiempo y es inaceptable. Cuando estuve en Cuba me reuní con los funcionarios de nuestra embajada y con el Ministerio del Interior cubano, recuerda Flake, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Me dijeron que el FBI había informado que no había evidencia de un ataque dirigido. Solo digo que no hay evidencia de un ataque directo de las autoridades cubanas o de cualquier otra persona. Y miren que esto sonó, mi gente, van comprendiendo que la mediocridad en ellos se ha convertido en toda una epidemia, pero veamos otra. Por favor, Albert, estudio.
El gobierno chino y el de Cuba firmaron un acuerdo para instalar en la isla un gran centro secreto de espionaje que permitirá interceptar comunicaciones de todo tipo en Estados Unidos, según reporta el diario The Wall Street Journal. El diario atribuye la información a funcionarios conocedores de informes de inteligencia altamente clasificados. El propósito de la base sería captar señales y robar secretos militares de Estados Unidos. Un nuevo arreglo para espiar. 100 millas de Miami, a solamente 90 millas de los Estados Unidos, una base de espionaje electrónico. Puedo decir que ese reporte, basándonos en la información que tenemos, no es preciso, que no tenemos conocimiento de que China y Cuba estén desarrollando algún tipo de base de espionaje. A su vez diría que la relación entre estos dos países es algo que monitoreamos constantemente. Diría que como nos han escuchado decir tantas veces que las actividades de China, tanto en nuestro hemisferio como en todo el mundo, cualquier actividad preocupante es algo que continuaremos siguiendo de cerca. Pero en términos de ese reporte particular, no es preciso. Ahí lo tiene, mi gente, sí, nada más y nada menos que el Pentágono desmintiendo al Consejo de Seguridad Nacional y a la gran prensa norteamericana. Sí, el Pentágono reconociendo que ellos no saben nada, ni tienen conocimiento alguno de base alguna en Cuba. Sí, mi gente, sí, esto que estamos viendo también demuestra lo que me dijo Teodora. Sí, Teodora me dijo que con respecto al tema Cuba, Biden está muy mal asesorado. Dicen que Biden no sabe ni dónde está La Habana. Oiga, y eso que su esposa estuvo aquí, pero está muy mal asesorado y le llegan informes plagados de mentiras y malas intenciones. Claro, mi gente, claro que todo esto es un capricho, porque ni Cuba les va a hacer daño, ni Cuba es una amenaza para nadie. Ah, no, porque Cuba se tiene que someter porque nos da la gana. Pues miren que no, muchachitos, porque nosotros tenemos más cojones que ustedes. Y así no, por supuesto que no. Por la fuerza no. Y vamos a ver a cómo tocamos, ¿eh? Yo espero que les sirva de lección lo del apagón y el huracán juntos. Sí, los vamos a resistir bajo cualquier condición. Y esa será nuestra victoria. Tomen papel y lápiz y anoten para que después no digan que no se los advertí. Y ya saben que el guerrero no farolea. Ni farolea, ni da discursos de barricada. Oigan, dejen de creerse lo que dicen los informes de inteligencia artificial, porque son elaborados en computadora. Chicos, caminen las calles, se los vengo diciendo hace años. Sí, mi gente, sí, la resistencia de Cuba se ha convertido en un trauma para los principales decisores burócratas de Estados Unidos. Se ha convertido en un callejón sin salida. Ah, mi gente, por eso es que a muchos les parece incomprensible que todo esto que hemos estado viendo en este programa haya tenido lugar después de quien hoy es presidente dijera esto. El candidato demócrata Joe Biden aseguró en una entrevista que volvería a restaurar la política de acercamiento de Barack Obama hacia Cuba. Sí, lo haría. No hay razón para continuar la política que este presidente ha puesto en vigor. Tenemos que votar también para una nueva política con Cuba. El enfoque de esta administración no funciona. Cuba no está más cerca de la democracia y la libertad de lo que estaba hace 4 años. ¿Se dan cuenta, mi gente, que es incoherencia de principio a fin? ¿Qué es falta de profesionalidad de principio a fin? ¿Qué es falta de seriedad de principio a fin? ¿Qué es falta de decencia de principio a fin? Y no es que lo diga el guerrero, son ellos mismos los que se exponen todo el tiempo. Claro, mi gente, claro que tanta mentira, tanta incoherencia y tanta tontería es una muestra fehaciente de la enorme crisis que hoy vive el imperio. Y dentro de esas crisis está, por supuesto, la de credibilidad. Ya en este mundo nadie les cree, pero repito, se creen que después de todo lo que hemos estado viendo hoy, hay quien le crea a esta gente, sí, alguien que se considere medianamente normal y les pueda creer.
Mire, mi gente, les digo más. En estos momentos me atrevo a decir que dada la situación nacional e internacional que vive Estados Unidos y viendo la de Cuba, les garantizo que nunca antes hemos tenido mejores condiciones para salir victoriosos. Y como les decía, no es discurso ni es farol. Mi gente, y con esto me despido por hoy. Recuerde usted, mañana es jueves y hay que sellar el tanque a tanta lacra. ¡Hasta mañana! ¡Mi gente!